¿Qué tal, amigos? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema, consideramos nosotros un tema interesante que compartir con ustedes. Y en esta ocasión, pues estamos con Miguel Ángel Isidro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues gracias. Y el tema es, ¿quién habla por la oposición en México? Y esto se debe, o este tema es sugerido por lo que hemos platicado, o también lo que tú comentaste, hiciste el comentario en tu Facebook acerca de, pues de quiénes son los voceros, así lo decía yo, ¿no? ¿Quiénes son los voceros de la oposición y también hasta quiénes son los voceros de la 4T o de Morena, ¿no? Pero vamos a hablar en esta parte en este programa sobre quiénes son los que hablan por la oposición en México. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que visualizar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de la oposición en México. Yo en estos momentos, y en función de cómo se están dando las interacciones entre los distintos grupos de poder, yo ubicaría la oposición en tres distintos terrenos. Por un lado, tenemos propiamente lo que es la oposición electoral, es decir, la oposición representada formalmente por los partidos políticos eh, registrados y que están pues en contienda no solo en tiempos electorales, sino también durante pues la interacción, el diálogo, o como le quieran ustedes llamar, a esta retroalimentación que se da con el discurso gubernamental. Es decir, existe un partido en el gobierno, existen partidos que no están en el gobierno Ujú. y a su vez, cuando se da esta posibilidad de alternancia en el poder, pues los partidos que anteriormente eran gobierno resultan siendo oposición. Esto en términos llanos para referirnos a lo que es la oposición electoral. Es la oposición institucionalizada a través de los partidos. En un Ok, segundo terreno, podríamos ubicar a una oposición orgánica. Y con esta me refiero a todo este cúmulo de medios de comunicación, personajes de la vida intelectual, personajes de la vida pública, personajes de la vida social, que sin participar directamente en la dinámica electoral, emiten opiniones en torno a la actuación de un gobierno. En este caso, pues no juega eh, necesariamente un papel determinante el asunto electoral porque, como bien lo sabemos, independientemente de qué partido gobierne, pues elementos como la prensa, por ejemplo, cumplen una función específica que es pues vigilar, cuestionar, señalar al gobierno, independientemente del partido que esté en el poder. Efectivamente, algunos medios tienen tendencias muy bien identificadas y definidas que los ubican como medios de izquierda, derecha, centro, etcétera, pero su función orgánica es revisar al poder. Lo mismo con los intelectuales, aunque pueden algunos de ellos tener abierta o no tan abierta vinculación con movimientos o partidos políticos, pues cumplen esta función de hacer señalamientos. Y en un tercer ámbito, y que es lo más curioso, yo podría ubicar a lo que podríamos llamar una oposición silenciosa o una oposición silente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, son los ciudadanos que sin tener una participación activa, ya sea como militantes, simpatizantes o miembros de un partido, tienen una opinión política que a final de cuentas se ve expresada en las urnas. Muchas veces escuchamos decir que algunas personas pues no votan por partidos, votan por personas, votan por ciudadanos, otros dicen que votan por proyectos. Y a final de cuentas, este fenómeno de la oposición silente es curioso porque muchas veces marca la diferencia en una contienda electoral. A veces damos por sentado, bueno, que por una razón, eh, por ejemplo, basándonos en las encuestas, ujú. por el nivel de aceptación de un gobernante, damos por hecho que su partido político tendrá continuidad en el gobierno. Bueno, hemos visto que no en todos los casos aplica. Por ejemplo, partidos políticos que han tenido una identificación plena con, por ejemplo, en este caso, con el gobierno de la 4T, no han logrado dar el siguiente paso al momento de trasladar su intencionalidad política al terreno electoral. Lo vimos en estados como Coahuila, donde pues, a pesar de lo que señalaban algunas encuestas, pues
el partido gobernante o la corriente política gobernante a nivel federal no pudo alcanzar un triunfo electoral, o lo hemos visto, lo vimos antes en los tiempos en que el PRI o el Partido Acción Nacional eran gobierno, pues que no necesariamente por tener el poder a nivel federal, esto significaba que mantuvieran una hegemonía en todos los territorios. Y pues vimos paulatinamente cómo el mapa político del país pues fue cambiando de colores en función de una alternancia electoral. Me refiero con oposición silente a personas que, insisto, no participan como militantes, o no tienen acceso a los medios de comunicación, probablemente puedan tener acceso a las redes sociales, pero se reservan su participación efectiva en el terreno político hasta el momento de emitir un voto. Ya revisando estas tres esferas de lo que podríamos considerar la oposición, bueno, estaría interesante entonces caer en esta pregunta. ¿Quién puede tener la suficiente credibilidad o la unificación de posturas para hablar a nombre de la oposición? En primera instancia podríamos decir, bueno, pues los voceros de la oposición podrían ser los dirigentes de los partidos políticos que en estos momentos no están ocupando el gobierno federal, llámese Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y algunos otros. Pero a decir verdad, ¿qué tanto los líderes de estos partidos representan el grueso de la opinión de sus militantes? Y vamos a un ejemplo muy sencillo. Tenemos el caso de un personaje como Alito Moreno. Y es el que se vino a la mente, ¿eh? Es el líder del Partido Revolucionario Institucional, que hasta hace poco pues era un partido hegemónico, que era la gran maquinaria electoral, el partido aplanadora, pero que durante precisamente esta gestión de Alito Moreno, pues ya ha visto caer estrepitosamente de tener, que ya era de por sí un número reducido, 11 gubernaturas al inicio de su mandato como dirigente nacional, pues ahora vemos que con trabajos ha logrado sostener 2, y eso tomando en cuenta que también esa estrepitosa derrota en un bastión político tan importante, tan significativo como es el Estado de México. Entonces, bueno, ¿qué tanto Alito Moreno habla por los priistas? Y ahora en esta dinámica que se han dado llevar a la práctica las principales fuerzas políticas de la oposición de conjuntarse en una alianza, bueno, pues imagínense ahora, tendríamos que pensar en que quien represente esa alianza tendría que hablar, representar, unificar los puntos de vista de integrantes del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática del PRI. Yo lo veo bastante complicado porque estos tres partidos incluso en contiendas anteriores fueron rivales, y no solamente fueron rivales, se cuestionaron hasta lo último. Por otra parte, hemos visto esta peligrosa tendencia de que algunos líderes de opinión, ya sea que ellos asumen este papel o algunos medios los colocan en esta posición por tener una alta exposición mediática, pues tienen a bien emitir ciertas opiniones que a su juicio sintetizan el pensar de la gente. Y aquí vemos algo también que es una tendencia muy peligrosa, porque de repente cuando alguien manifiesta una postura crítica hacia el actual gobierno, se tiende a encasillar a todos los críticos en un solo aparato. Es que si tú criticas al gobierno es porque estás a favor de Claudio X González, estás a favor de Alito Moreno, estás a favor de Marco Cortés, el dirigente del PAN, y de quien sea que gobierne esa cosa que ahora sigue llamándose PRD, de la cual quedan muy pocas cosas. Bueno, creo que estamos cayendo en una tendencia donde las posiciones, esta radicalización de posiciones, pues nos está llevando a la eliminación de puntos alternativos o de una tercera vía. Ahora el espectro político es anti-4T o pro-4T, y no hay nada en el centro. Entonces, esta reflexión surgió, y lo comparto con el doctor Rafael, a partir pues de lo que estamos viendo con este tema tan controvertido de los nuevos libros de texto que se busca que empiecen a distribuirse, y que de hecho
tengo entendido, ya empezaron a distribuirse para su uso en el próximo ciclo lectivo. Y esta campaña tan, pues, escandalosa, tan dramática que han emprendido algunos medios como Televisión Azteca, que hay que mencionarlo con todas sus letras porque de ahí viene esto, pues para manifestar su desacuerdo, su rechazo a la instrumentación de estos materiales educativos, de los cuales pues seguramente muy pocas personas conocen su cabal contenido, porque ha resultado interesante que ahora todo el mundo tiene una opinión sobre los libros de texto, pero quién sabe cuántas personas realmente los han leído. Y llegar a Sí, este sí, terreno. sí. Sí, muchas veces ni siquiera leímos los libros de texto de nuestros hijos. Así es, así es. Pero bueno. Y usar como pretexto un asunto tan delicado, tiene que ver con la educación básica, para instrumentar una campaña de opinión que habla incluso en términos de satanizar expresiones comunistas. Bueno, me parece todo un despropósito, ¿no? Yo mencionaba que por alguna razón, obviamente de orden personal, tengo muchos años sin ver programas de esta cadena, Televisión Azteca, y mucho menos sus noticieros. Digo, aparte de que actualmente resido en un país distinto, pues no tengo a bien ser seguidor de esos programas, pero fue inevitable toparme en las redes sociales con estos editoriales, principalmente estos comentarios emitidos por el principal conductor de noticias de esa cadena, era La Torre, y bueno, sorprenderme por la cantidad de adjetivos, la cantidad de términos pues bastante fuertes para referirse a los contenidos de un proyecto educativo. En la semana que está terminando, o que inicia hoy, se ha dado este anuncio que el presidente López Obrador ha tenido a bien de señalar que va a haber una serie de conferencias vespertinas para analizar el contenido de los libros de textos. Esto podría parecer una magnífica noticia, pero bueno, no adelantemos vísperas, falta ver si estas conferencias serán pues utilizadas en el ánimo de enmendar algo o simplemente de defender lo que ya está hecho, porque esa es otra Claro. cuestión. A veces no se trata de un diálogo circular como tanto lo presume el Ejecutivo Federal, sino simplemente de una estrategia para refrendar sus posturas. Pero Claro. aquí vemos esto que precisamente nos llama a esta reflexión. ¿Qué tanto representan los intereses de la colectividad quienes están teniendo este rol protagónico en el debate de las ideas políticas en el escenario político nacional? Yo quiero pensar que a todos, sin duda alguna, nos preocupan temas como la preparación de las futuras generaciones, el contenido de los programas educativos, pero yo quisiera pensar que este es un asunto que debería implicar un amplio consenso de todos los sectores involucrados y pues no solamente de algunos líderes de opinión que por tener acceso a tribunas muy importantes, pues van a utilizar esta discusión pues como un tema eminentemente electoral y no con el fin último, que es precisamente consolidar y dar plena congruencia a los programas educativos. Si los libros de texto tuvieran este nivel de influencia que ahora estos opinólogos le quieren dar, bueno, pues, seríamos sin duda alguna un país de primer mundo. Yo me preocuparía más por lo que los jóvenes pueden ver, escuchar o leer en las redes sociales o incluso en la propia televisión. Digo, claro. Los libros de texto son importantes, pero si tuvieran ese papel tan relevante en la cultura política nacional, bueno, otro gallo nos cantaría definitivamente. Claro. Miguel Ángel, vamos a ir a un corte aquí en el efecto mariposa. Estamos platicando con Miguel Ángel Isidro, que quiero, que antes de ir al corte, que nos recuerdes dónde te encontramos en las redes Claro que sociales. sí. En mis redes sociales me encuentran como Miguel Ángel Isidro y particularmente nuestra columna La Ley de Herodes por Miguel Ángel Isidro. Tienen su propia página en Facebook y nuevamente agradecer a mis amigos editores que nos permiten publicar estos comentarios en medios como el semanario La Vieja Guardia y en Morelos, en el portal Sombrerazos, en Noticias de la Frontera del buen amigo Julio Guzmán allá en Reynosa, Tamaulipas, La Frontera Dice también en la ciudad de Matamoros y pues también a veces tenemos la oportunidad de colaborar con La Opinión de Morelos. Muchísimas gracias a todos ellos por el espacio que nos brindan.
Pues aquí está donde encontramos a Miguel Ángel y regresamos aquí al efecto mariposa con este tema de quién habla por la oposición en México. Regresamos aquí al efecto mariposa. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Seguimos aquí en el efecto mariposa y estamos platicando con Miguel Ángel Isidro, quien es columnista de La Ley de Herodes y que siempre nos gusta mucho platicar contigo, Miguel Ángel. El tema es, ¿quién habla por la oposición en México? Y fíjate, con lo que estabas platicando hace un rato, me viene a la mente, a la memoria, o más bien quiero recordar que muchas veces hemos escuchado que o hemos visto que hay gente que se dedica a hacer editoriales, ¿no? Que son como que la voz de los medios, la voz unificada, pero otra parte son los periodistas, los reporteros, los presentadores, todo esto. No, este conductor de TV Azteca se está convirtiendo en editorialista a través de esto. Esa es una primera pregunta. Y la otra pregunta es, están diciendo que los libros de texto van a influir de manera negativa o de cierta manera hacia una tendencia ideológica, pero también con esta editorial, la pongo entre comillas, que leyó este comunicador o este conductor de noticias, pues también está dirigiendo a la población, está dirigiendo la opinión. O sea, cuando él se supone que nada más debe de decir, esta es la nota, aquí está, y casi su programa de noticias terminar en 15 minutos, ¿no? Debe de presentar noticias, no dar su opinión. Obviamente no es su opinión, porque se notó pues que estaba dictada con un prompter, o a lo mejor la estaba leyendo o la veía ahí al frente, ¿no? No sé, yo creo. Pero bueno, aquí el asunto es cómo un medio puede, puede unificar, ¿no? O puede unificar criterios pensando que es también el dueño de la verdad, ¿no? Ese es también lo grave. ¿O tú cómo lo ves, Miguel? Sí, así es. Pues ya lo decía uno de los grandes filósofos del periodismo, Pulitzer, Joseph Pulitzer, decía, todos tenemos derecho a tener una opinión, pero eso no nos da derecho a tener cada quien su propia realidad. La realidad es una, la opinión es diversa. Entonces, creo que muchas veces en esta dinámica que se ha dado en el debate político, sobre todo en México, se tiende a tergiversar muchísimo el papel que desarrollan los medios de comunicación. En efecto, en el ejercicio periodístico existen diferentes tipos de periodismo. Existe el periodismo de corte informativo, que es el que se refiere sucinta y concretamente a los hechos, a la relatoría de hechos. Existe un periodismo de opinión que es muy válido, que incluso tiene una serie de elementos y de normas metodológicas para poder ser considerado incluso un trabajo periodístico, porque no es lo mismo hablar de una columna política que hablar pues simplemente de un artículo de opinión. Sabemos que en los medios incluso se recurre a la opinión calificada de personas que no son periodistas, pueden ser especialistas en distintas materias, científicos, personas, empresarios o personas que por su propia experiencia de vida pueden tener una opinión o un conocimiento calificado sobre ciertos temas. Y esto, pues creo que a veces nos confunde un poco, ¿no? Porque creemos que
más allá del derecho que puede tener cada quien a emitir una opinión, un punto de vista, pues también nos da el derecho a menospreciar la verdad o a menospreciar la contundencia de un hecho. A mí me llama mucho la atención cuando en este ejercicio de sus muy exitosas, hay que reconocerlo, conferencias mañaneras del presidente de la República, reiteradamente habla de su derecho a la libertad de expresión, de su derecho como ciudadano. Pero ojo, hay que tener en cuenta que el presidente de la República no es un ciudadano común. Y común y corriente. Así es, no es menospreciarlo ni denostar sus derechos. Es simplemente que al momento de jurar la Constitución, él se compromete a ejercer su posición en beneficio de todos los mexicanos, es decir, los que votaron por él y los que no votaron por él. Entonces, exacto, en ese aspecto, no puede argumentar tener derecho a su personal opinión porque él representa a la colectividad del país. En el caso de los medios, pues es, como lo hemos mencionado, es entendible que algunos medios tienen posturas identificadas con determinadas corrientes políticas. Aquí el problema es lo que hay detrás de estas posturas, lo que muchas veces no se nos dice. Es como volvemos al terreno de la oposición política. Pareciera que le están simplificando las cosas al presidente porque ya en lugar de tener a tres adversarios enfrente, que serían tres distintos partidos políticos, como sería el caso del PRI, el PAN y el PRD, pues ahora los va a tener reunidos en una sola figura, que es esta alianza. Y yo me preguntaba si en todo caso esto no le resulta más beneficioso al discurso de la 4T, que siempre tiende a ubicar el debate político en esta dialéctica de conservadores contra liberales, y que, por ejemplo, una figura como Xóchitl Gálvez, pues le vino como anillo al dedo al presidente, porque no solamente le permitió distraer la opinión pública del proceso interno de su partido, que tiene muchos asuntos ahí bastante cuestionables, sino además personificar en una sola entidad, que en este caso es la señora Xóchitl Gálvez, pues todos los males de esa oligarquía a la que dice combatir. Vamos al caso de un personaje tan controversial como Ricardo Salinas Pliego, el magnate dueño de TV Azteca. ¿Qué nos está queriendo decir detrás de este discurso anticomunista diseminado a través de los editoriales de TV Azteca? Y qué curioso que cuando le resulta conveniente se pone en un papel como de franco opositor al gobierno, pero en el terreno de los hechos, y volvemos a lo mismo, volvemos a la misma idea, cada quien puede tener una opinión, pero los hechos son los hechos. Ricardo Salinas forma parte del Consejo Asesor de la Presidencia de la República. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué intereses está defendiendo? ¿O se trata de una campaña para distraernos de lo que es un secreto a voces, un gran problema fiscal que arrastra esta empresa, de la baja que ha tenido en sus ingresos por distintos motivos? Así que, bueno, pues no hay que perder de vista esto, ¿no? Que detrás de los medios de comunicación, pues sí, efectivamente hay intereses, hay grupos económicos, hay grupos de poder, y bueno, pues no todo el periodismo tiene que ser necesariamente de un mismo tono, ¿no? No todos los periodistas o no todos los medios necesariamente debieran tener la misma opinión o la misma forma de interpretar las cosas. Pero cuando se habla ya de asuntos tan delicados como de una corriente comunista internacional que trata de imponer una agenda, bueno, pues ¿qué agenda hay detrás de quienes señalan precisamente esto, ¿no? Sí, justamente. Bueno, yo en lo personal creo que sí hay algunas corrientes, tanto de un bando como de otro, pero uno también tiene que entender que pues en el 89 el mundo empezó a ser otro, ¿no? En el 89 con la perestroika y con la caída del muro de Berlín y todo esto, como que ya tienes otro contexto geopolítico totalmente distinto y a ese te tienes que adecuar, no se puede uno quedar pensando en que en estos dos polos, ¿no? En estos dos nodos donde Estados Unidos, capitalistas y comunistas, ¿no? Sino ya, o sea, como que hay alguna... debemos de pensar un poco más allá. Fíjate, también te quiero comentar, ¿tú crees entonces que, así como comentaste que el PRI
más bien, el frente opositor tiene un problema al momento de juntar al PRI, al PAN y al PRD, un problema conceptual. ¿Qué opinas de este asunto de que Claudio X González en un Twitter, me parece, echó una cantaleta y que luego se le fueron a la defensa, creo que a Lito y no recuerdo quién fue el otro, pero así dijeron, oye, ¿qué pasó, compadre? Que no haya fuego amigo, ¿no? O sea, No nos ayudes, compadre. ¿por qué? Me refiero a esa complejidad de juntar a los tres, ¿no? Porque se supone que los tres piensan distinto y los tres tienen una historia distinta, una historia de vida, de creación, de integración. El mismo PRI tuvo que conciliar con los campesinos, con los obreros, con los oficinistas, con toda la gente, con lo urbano, lo rural, todo esto tuvo que juntarlos y decir, a ver, pues todos vamos a marchar a favor de una paz social, ¿no? Así es. Pero ahora entonces, sí está complejo, ¿no crees? ¿O cómo lo ves? Así es. Por eso insisto que a veces pareciera que estos personajes, en lugar de representar a una oposición, obedecen a una agenda que le ayuda al presidente a simplificar esta tarea de pintar la política como una lucha de blancos contra negros, de rudos contra técnicos, apocalípticos contra integrados, ¿no? Es decir, Ajá. eh, un personaje como Claudio X González, que es ubicado como el gran villano de la telenovela de la política nacional hoy en día, pues de alguna manera le está haciendo un servicio a la 4T, porque a veces sus opiniones son precisamente tan arrebatadas, tan impulsivas, y sus estrategias tan fallidas que hacen lucir a todo aquel que se identifique con esa corriente pues como algo fallido, ¿no? Recordemos esas presuntos plantones con casas de campaña voladoras que estaban ahí vacías, etcétera. Vaya, muchos errores de estrategia que hacen incluso que el papel de la oposición quede reducido a algo fársico, algo ridículo. Entonces, mucho ojo, yo creo que aquí de lo que se trata es de entender que la política no es un asunto de blancos y negros, hay muchos matices en medio y creo que algo que lamentablemente estamos pasando por alto es la necesidad de una tercera vía, porque ni todas las cosas positivas o negativas se pueden englobar en la 4T, pero tampoco la famosa alianza opositora está ofreciendo un panorama más amplio de opciones. Algo que yo he insistido mucho en los meses que lleva esta adelantada e innecesaria carrera sucesoria, es que el problema de la oposición no es si tiene o no candidato, es que no tiene proyecto. Aquí el problema es que no nos han presentado una agenda de decir, ok, la 4T está haciendo esto, nosotros proponemos esto en oposición o proponemos esta otra alternativa. Se trata simplemente de vendernos la idea de que es un asunto de personajes. Quito a este para poner a este otro y creo que la política pues no es así de sencilla. Incluso más allá de quién gane o pierda una elección, creo que siempre lo que perdemos de vista como ciudadanos es la necesidad de construir proyectos. E incluso debería existir, como en otros países, una agenda mínima necesaria que gane quien gane debe cumplirse. Hay asuntos que Claro. son impostergables, como la pacificación del país. No es un asunto de armas, ejércitos, policías, sino de entender dónde está roto el tejido social y cómo lo Sí, podemos construir. Y esta es una agenda que necesariamente gane quien gane una elección, se tiene que acometer porque va de por medio de la vida de millones de personas. Entonces, claro. creo que ha llegado el momento de tener ojos y oídos muy abiertos y como lo he repetido en estas oportunidades que me has dado el privilegio de platicar para tu auditorio, pues no casarnos con una sola fuente o un solo medio informativo. Creo que esta apertura que finalmente tomó muchos años alcanzar en México, bueno, nos brinda la oportunidad de conocer y acceder a distintos medios de comunicación, distintos personajes de opinión, distintas corrientes. Bueno, tratemos de nutrirnos de lo más posible para alcanzar pues un mínimo criterio y una mínima conciencia crítica de lo que en realidad está ocurriendo en el país. Fíjate que ahorita que te hice esta pregunta, yo en lo personal pensaría que
los que deberían de tratar de influir en la población, pues son estos líderes de los tres partidos, ¿no? 4, no sé cuántos son. Creo que al menos 3. Y porque supuestamente esos son en los que debemos de creer, ¿sí? Y entonces no hay un liderazgo y por eso es que se van con los liderazgos de los medios que muchas veces pues solo manipulan, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Con qué cerrarías, Miguel Ángel Isidro, tu comentario en este efecto mariposa? Bueno, pues primero que nada agradeciendo como siempre la oportunidad de platicar para tu auditorio en este programa y pues reiterar, la democracia no es un asunto de estados de ánimo. La democracia se construye a través de la permanente interacción social, a partir del diálogo, a partir de la tolerancia, porque ese es un asunto clave. Uno de los valores esenciales de la democracia es la tolerancia, es decir, el entender que el contar con una opinión no restringe el derecho de los demás a tener la suya propia. Entonces, construyamos diálogo. Aquí no se trata de ver quién tiene más seguidores o quién grita más fuerte, sino de exponer los argumentos de las partes, aunque sean diametralmente opuestas, y a partir de ello tratar de construir pues, la mejor solución posible para el mayor número de ciudadanos. Vuelvo a lo mismo. Espero que todo lo que está ocurriendo en torno a esta nueva era de la pues tan anhelada transformación democrática de México, que pues, no es un proceso acabado, finalmente hay que entender que los procesos históricos llevan muchas veces hasta varias generaciones verlos concretar, pues nos encuentre con una mentalidad más abierta, más tolerante, sí más crítica, pero al mismo tiempo más constructiva. O sea, de lo que se trata es de que seamos mejores mexicanos y no de que veamos quién grita más fuerte, quién tiene más pancartas o quién tiene más likes. Perfecto. Muy bien, pues este fue el tema de quién ¿quién lidera la opinión pública de la oposición? ¿Quién habla por la Ajá. oposición en México? Ajá, o sea, pero ¿quién maneja a la opinión pública por la oposición, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿quién habla por la oposición en México? Este tema tan interesante que Miguel Ángel Isidro nos hizo el favor de compartirnos aquí en el Efecto Mariposa. Gracias, Miguel Ángel Isidro. Al contrario, un privilegio, como siempre. Pues esto fue Efecto Mariposa, un programa que se transmite a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Y el Efecto Mariposa es un programa para tratar de hacer conciencia ciudadana. Muchas gracias y esto fue Efecto Mariposa.